Y ciertamente quienes son originarios de la nación aymara, que viven en Santa Cruz y trabajan en el centro de Santa Cruz, se reconocerán como aymaras, pero también como, yo lo he escuchado, como cruceños, como bolivianos, no? y etcétera, por supuesto, etcétera, ¿no? sí. Y esto a nivel mundial ocurre cada vez más con, fíjense, todos los que están en España, que han ido por razones económicas, etcétera. Entonces, el reconocimiento de estas identidades, con sus variantes, que no tengan simplemente que disfrazarse de ser, como estoy aquí, me toca estar como aquí, como son los de aquí, punto final, reconocimiento de esto en las ciudades. Hay un dato, en las negociaciones estas últimas que hay, creo que en este texto que está aquí, lo dice o en otro que he visto, es que parece que han concertado de que la justicia indígena será solo dentro del territorio indígena para los que son del pueblo indígena. Lo cual quiere decir que cuando uno que no sea indígena ya le pasa cualquier cosa, dirá, no, pues conmigo tiene que vigir el otro. Reciprocidad. ¿Qué pasa con los que están en el otro lugar? Si con unos pasa, tiene que haber reciprocidad. Es como aquí lo de si impiden visa a los de Estados Unidos, que la tengan que tener los de Estados Unidos. Para ir a Bolivia. Sí. Entonces, esto se aplica también. Se he puesto el ejemplo de la... he puesto este ejemplo, pero puede haber ejemplos de otras mil cosas, de cómo enfocar la educación, que no sea simplemente de que tienen que olvidar todo su modo de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema pendiente, pero interesante. Bien, los sectores opositores, algunos que han entrado en delirio, dicen que esta es una constitución redactada en Venezuela, es una constitución chavista, que es una constitución que va a consagrar el autoritarismo, porque a través del dispositivo del control social, que es parte fundamental de este nuevo texto constitucional, se van a pulverizar los poderes que se llamarán a partir de ese texto órganos del Estado, y por lo tanto las organizaciones sociales empezarán a ejercer una dictadura en el país, se harán de la posesión, de la administración, del control, del manejo del Estado, y por lo tanto esas instituciones serán sometidas a ese control social, que será una especie de control callejero. Así de gruesa es la caricatura que pintan estos sectores opositores. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Hubo alguna cosa, por ejemplo, he leído hoy o ayer, de que una de las cosas que ha cambiado, que les tenía así, y que quizás tenían razón en eso, era que en la jerarquía de las leyes ponía arriba la Constitución y las leyes nacionales, y después ponía los decretos presidenciales o los decretos, y recién después lo que llamaban las normas departamentales. Y se ha invertido eso, porque se reconoce la capacidad legislativa. Me parece que ha sido una cosa que puede calmar y que es correcta, yo creo esto. Es decir, que ciertamente hay que evitar todo totalitarismo, ¿no? Ahora, espantarse, porque el ejemplo de los movimientos sociales, ¿no? En la propia Constitución yo vi unos debates larguísimos sobre si era un cuarto poder o no era un cuarto poder. Y ellos mismos decían, pero no tenemos que depender del Estado, no tenemos que tener sueldo porque dejaríamos de tener nuestra vigencia. El que los movimientos sociales sean de una u otra forma, las formas pueden ser múltiples, pero que tengan su representación, esto es fundamental. La democracia incluye el tema que se llama participación. Si lo reduces solo a los momentos de votar o a cosas chiquititas y no a lo grande, pues quiere decir que en realidad ya es una democracia camuflada. Se parecería a la democracia griega, que podía tener esclavos allá adentro, ¿no? Entonces, el que haya un poder llamado los movimientos sociales, esto me parece fundamental. Y todos los teóricos, cuando antes hablaban de la sociedad civil, en el fondo decían eso. Si antes se hablaba del cuarto poder, que era la prensa o los medios de comunicación, quizás tenemos que hablar no de 4, sino de 5. Y ojalá los medios de comunicación también cumplan bien su rol. Bien, quedan muy poquitos minutos para cerrar este programa. No sé si compartes la sensación que yo tengo. Creo que el país definitivamente no va a ir en retro más. Han cambiado el paradigma estatal, están cambiando los modos de participación colectiva, y en la medida en que tengamos un nuevo texto constitucional, esto se consolidará, porque habrá un marco legal que permitirá que todo esto pueda permitir la construcción de un país plurinacional, más justo, más equitativo. Para mí la palabra equidad es sinónimo de libertad. En Bolivia es tan importante la búsqueda de equidad desde mi punto de vista, que creo que eso no va a cambiar, y en esa medida nos encaminamos a un país que no será más el
el país neoliberal que prometió estabilidad, control fiscal, paz extensor del 85. Ha cambiado Bolivia y creo que no hay lugar para el retroceso. No sé si compartes ese criterio. Yo creo que es un paso adelante muy importante, no es el fin de la historia. No, porque este será un proceso muy largo. Para empezar, se han hecho una serie de negociaciones que espero que funcionen, ¿no? En que ahora será más aceptable por muchos de la oposición, que antes no lo eran. Bueno, ahora viene la pelea de si el Evo será reelegido 1, 2, 3 veces, como que dan por supuesto que si hay elección, si hay consulta popular, que ganará. Es interesante. Claro, están admitiendo implícitamente eso. Es la pánico eso. Que se tome como que la primera elección sería al año y habría una reelección, lo que significaría que decir tendríamos... diríamos, accusatio non petita, o diríamos excusatio non petita, accusatio manifesta, decir en latín. Cuando uno ya se excusa sin que se lo pidan, se autoacusa a sí misma. Quiere decir, no tenemos capacidad de, por vía democrática, claro, ganar. En otras palabras, no quieren que Evo llegue hasta el 2019. Porque dan por supuesto de que siempre en todas las elecciones perderán ellos, lo cual quiere decir que carecen de liderazgo y de proyecto político. Y qué poco sentido de democracia, ¿no? Pero bueno, esto es aparte. Pero independientemente de eso, yo creo que son pasos, viene una falla, viene un retroceso, se vuelve a adelantar. Pero cuando uno lo ve en perspectiva, lo que ha ido ocurriendo, por eso la historia es tan maestra de la vida, ¿no? Y lo que uno tiene, la primera marcha esa que hicieron los pueblos indígenas, el año de las tierras bajas, el año 90, o los primeros cataristas, todo eso. Mira cómo ha ido avanzando, lo que seguiremos avanzando, lo que en Sudáfrica, cuando por fin subió Mandela, después de tantos años de cárcel, tuvieron la primera constitución y que la concertaron con el otro que le dieron el premio Nobel, el que se movió para que hubiera cambios. Pero esta duró pocos años, tuvieron que tener una segunda, tuvieron que tener una tercera, tuvieron que tener una cuarta. Pero esta no es el final de la historia. Seguiremos refinando, ajustando. No, este es el principio de otra historia. Exacto, es el principio de otra historia. ¿No? Sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar en debate. Te convocaremos en alguna otra oportunidad. Por ahí armamos un ring aquí y contrastas tus puntos de vista con alguien que piense exactamente al revés que tú. Eso entretiene a la gente y enriquece, nos permite conocer mejor este texto constitucional de 411 artículos. Muchas gracias a quienes nos han visto en todo el país. Mañana seguramente tendremos novedades muy importantes. El martes volvemos con debate a las 20:30. A ver qué tienen que decir.